Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, y en la cual guardaban antes las ofrendas y el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Esto es increíble lo que estamos leyendo. El sacerdote le dio las bodegas del templo a Tobías, y esto es algo muy grave. Si recuerdas tú quién es Tobías, el problema es todavía aún mayor. Versículo número 6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Qué habrá sentido Nehemías al ver que la casa de Dios había sido profanada? Bueno, pues miren lo que dice el versículo número 8. Y me dolió en gran manera. Nehemías sintió una gran tristeza, una gran indignación al ver que la casa de Dios había sido profanada. ¿Qué hizo Nehemías? Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Qué? ¿La casa de Dios abandonada? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó esa gran promesa que estudiamos apenas hace algunas semanas, que no abandonarían la casa de Dios? Bueno, pues ya que están niños, por favor, abran sus Biblias en Nehemías capítulo 13. Este es el último capítulo de Nehemías, y después de lo que suceda en este capítulo, la historia de Israel nos dice que habrá 400 años de silencio. Por los capítulos anteriores, lo que hemos estudiado, este debe de ser un gran final, con una excelente comunión y devoción a Dios. Si tú recuerdas, estudiamos el capítulo número 10 y el pueblo de Israel hizo un voto de consagración a su Dios. Estudiamos el capítulo número 11 y ahí el pueblo tuvo una gran celebración de dedicación para agradecerle a su Dios. ¿Y qué decir del capítulo número 12? El pueblo tiene una gran celebración ahí, y bueno, este es el capítulo 13. ¿Qué pudiera salir mal? ¿Qué más pudiéramos pedir? Estamos listos para terminar este capítulo en una manera extraordinaria. Pero tristemente, cuando yo voy al versículo número 8, veo unas palabras de Nehemías que no deberían de estar ahí. ¿Puedes verlas? Y me dolió en gran manera. Esas palabras no deberían de haber salido de los labios de Nehemías. ¿Qué pudo haber acabado con ese gran gozo? ¿Qué pudo haber arruinado esa gran celebración antes de entrar a esos 400 años de silencio? Bueno, pues aprendamos en este capítulo qué provoca este tipo de dolor, este tipo de indignación en un verdadero hijo de Dios. ¿Sabes qué le causó ese dolor, esa indignación a Nehemías? Lo primero es que no se cuidó la casa de Dios. No se cuidó la casa de Dios, y eso provoca
una gran indignación en un verdadero cristiano, y ese va a ser nuestro punto número 1. Cuando tú lees este capítulo, los primeros 3 versículos narran que Israel estuvo leyendo la ley de Dios. Ahí se dieron cuenta que debían de expulsar a los moabitas y a los amonitas porque ellos habían ofendido a Dios, y ahí se narra lo que hicieron. Mira lo que dice Nehemías capítulo 13, versículo número 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Estos pueblos nunca deberían de entrar en la comunión con el pueblo de Dios. Esa es una orden enfática. Pero ¿cómo es que se les permitió entrar a estos pueblos paganos? El resto del capítulo nos lo explica. Miren lo que dice el versículo número 4. Y antes de esto, es decir, antes de la separación de los moabitas, de la expulsión de ellos que leemos en los primeros 3 versículos, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con nada menos y nada más que Tobías. Nehemías menciona en este versículo una relación familiar del sacerdote Eliasib con un tal Tobías, y nos da alguna información este versículo. Dice que Eliasib no era cualquier persona, era nada menos y nada más que el sacerdote de Dios. Tenía un gran puesto de honor y responsabilidad ante Dios y ante el pueblo también. Si tú recuerdas, él trabajó fuertemente en la reconstrucción de los muros. No solo eso, este sacerdote inspiró a otros sacerdotes para que también ellos trabajaran fuertemente en la reconstrucción de los muros y en las puertas. Además, aquí se nos dice que Eliasib era el jefe de las bodegas. Este era un puesto de confianza. Ahí se guardaban los tesoros, las ofrendas, los diezmos, etc. Este versículo también dice que estas no eran cualquier bodegas. Estas bodegas estaban en el templo. No era cualquier lugar. Eran las cámaras de un lugar que se consideraba sagrado. Por último, el verso describe al templo como la casa de Dios. No era el templo de cualquier ídolo pagano, era la casa del Dios viviente. Era un lugar especial que merecía respeto, ya que Dios lo cuidaba celosamente. Eliasib no era cualquier persona, tampoco cuidaba cualquier lugar. Ahora dice que emparentó con Tobías, aunque no se da información aquí de Tobías. Bueno, quizá tú recuerdas quién era Tobías. En el capítulo número 2 estudiamos que él no quería el progreso de Israel, no quería que se levantaran los muros. Es más, este Tobías fue el que se burló cuando levantaron los muros en el capítulo número 4, diciendo: si una zorra se sube, va a derribar todos esos muros. Ese es Tobías. Es más, era considerado enemigo a causa de la oposición violenta contra la obra de Dios. Déjame leerte Nehemías 6:1 lo que dice. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos. ¿Te fijas quién era Tobías? Y además, ¿leíste? Era amonita. Por eso este capítulo empieza en esos 3 versículos que tenían que ser expulsados. No debía de habitar el amonita ahí con ellos. Eliasib no debía haber permitido que sus hijos emparentaran con un enemigo de Dios. Pero ¿sabes? La cosa era mucho peor.
Fíjate lo que dice el versículo número 5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. ¿Te fijaste lo que leímos? El mismo sacerdote se encargó de adaptarle la bodega a la monita Tobías ahí en el templo. No era ni siquiera un pequeño cuarto. Aquí se describe como una gran cámara. Era tan grande que ahí se guardaban las ofrendas de los levitas, de todos los cantores, de todos los porteros y de todos los sacerdotes. Esto es impresionante. Mi atención y que causa mucha tristeza. La palabra antes. ¿Te fijas? Indica que esa bodega había sido dedicada al uso exclusivo de la obra de Dios antes. Pero ahora había sido profanada. Había dejado este sacerdote que el enemigo entrara al mismo recinto de la casa de Dios. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste en verdad ir a esos lugares donde antes se proclamaba la palabra de Dios y se le adoraba fielmente. Pero ahora tristemente son lugares de entretenimiento donde se deja habitar toda clase de inmundicia que ofende a nuestro Dios. Qué triste. ¿Cuánto espacio se le debe permitir al enemigo? Nada. Absolutamente nada, porque todo tiene que ser consagrado para nuestro Dios. De otra manera, como el pastor Chance ha predicado anteriormente, el enemigo se va a ir expandiendo hasta tomar posesión de todo, absolutamente todo, y eso fue lo que permitió este sacerdote. Pero sabes, es todavía más triste escuchar de personas que antes fueron de inspiración, como el sacerdote Eliasib. Es devastador que este sacerdote comenzó bien, pero se desvió en su carrera y afectó nada menos y nada más que la casa de Dios. Seguramente Eliasib primero toleró al enemigo Tobías, después lo aceptó y finalmente lo dejó entrar a la casa de Dios. Esto no te garantiza que la vas a terminar de la misma manera. El pecado es astuto, muy, muy astuto. Por eso el predicador John Piper comenta lo siguiente: si el pecado derribó al hombre más fuerte, Sansón, si derribó al más sabio, Salomón, y al hombre conforme al corazón de Dios, David, entonces puede ser muy astuto y puede dominarte y derribarte a ti también. Por eso, velad y orad. No te confíes, querido hermano. No cedas a las presiones inicuas, aun cuando vengan de personas muy cercanas a ti y muy amadas, como le sucedió a este sacerdote. ¿Dónde estaba Nehemías? Miren lo que dice el versículo número 7. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Nehemías originalmente había estado en Jerusalén por 10 o 12 años reconstruyendo los muros y reconstruyendo la vida espiritual del pueblo de Dios. El tiempo que el rey le había permitido estar ahí en Jerusalén se había acabado y él tenía que regresar a palacio. No se sabe con exactitud cuánto tiempo estuvo allá en palacio, pero en su segunda venida quizá fueron después de unos meses o años, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en su ausencia
hubo muchos cambios, y seguramente alguien fue a contarle lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Si la condición física de la ciudad hizo que Nehemías cayera de rodillas, preocupado y llorando, ¿qué hará cuando se dé cuenta la condición espiritual en la que se encontraba el templo? Mira lo que dice la siguiente parte del versículo número 8. Y me dolió en gran manera. ¿Qué palabras? ¿Qué hace que un hombre de Dios sienta este tipo de dolor? Pues que la casa de adoración, la casa de Dios, haya sido profanada. El golpe fue muy fuerte para Nehemías. Qué gran desilusión, ¿no crees? Parecería que 10 años de trabajo fueron en vano. La palabra para doler es un sentimiento de tristeza muy profundo, pero a la vez la palabra original habla de un enojo muy grande, una desesperación, una indignación. Por eso algunas Biblias la traducen como enojo y otras Biblias la traducen como dolor. Nehemías tenía un gran celo por las cosas que él tomó en el resto del versículo. Mira lo que hace Nehemías. Y arrojé, literalmente lancé fuerte todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Nehemías, ante tal indignación de haber profanado el templo y emparentado con el enemigo, tomó decisiones drásticas. Ese tipo de enojo es muy parecido al enojo que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando se profanó también el templo. Por lo tanto, sus acciones de Nehemías no están fuera de lugar. La reconstrucción del templo y la restauración de la adoración había costado mucho. Fue mucho el trabajo enfrentar la oposición a los enemigos, poner en riesgo las vidas, orar bastante. Por eso Nehemías actuó de esa manera. Esto explica esa actitud de Nehemías ante tal profanación. Esta es la actitud y celo que nosotros deberíamos de tener cuando algo pecaminoso ha entrado a nuestras vidas. Recuerda que si eres verdaderamente un creyente, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué necesitas arrojar fuera de tu vida, fuera de tu corazón, para que salga ese enemigo y realmente Dios pueda ocupar todo ese lugar? No hay que sacarlo con delicadeza. Yo no veo que Nehemías se portó muy amable aquí. Al contrario, hay que agarrar y lanzar eso pecaminoso fuera, lejos de nuestra vida, tal como Nehemías lo hizo. Ahora, piensa en esto. Si la condición del liderazgo espiritual estaba de esta manera, ¿cómo estará el resto de la nación? Mira lo que dice el versículo número 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada quien a su heredad. Las bodegas probablemente estaban vacías porque el pueblo había descuidado a los levitas, a los trabajadores del templo. Quizá por eso el sacerdote se las dio a Tobías. Dios había encargado mucho a Israel que no descuidaran a los levitas para que ellos se enfocaran en el servicio del templo. Dice Deuteronomio 12:19, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Pero a este pueblo se le había olvidado. No hacía mucho tiempo, lo leímos, ellos mismos habían reafirmado esa promesa de apoyar a los levitas en el capítulo 10 y darles sustento. La falta
de apoyo obligó que los levitas tuvieran que salir a buscar sustento por otros medios y descuidar su servicio en la casa de Dios. Esto acarreó la furia y el enojo de Dios, y lo describe Malaquías. En Malaquías 3:10 leemos nosotros lo siguiente: traed los diezmos al alfolil y haya alimento en mi casa. Y es que las bodegas estaban vacías. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos. Es decir, si obedecían, Dios les iba a mandar la lluvia. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabes? No descuides tu apoyo a la casa de Dios para que pueda seguir funcionando adecuadamente como lo pide el Señor. De otra forma, se desencadenará un problema tras otro, donde seguramente tú también serás afectado, como lo estamos leyendo aquí. Fíjate el final del versículo número 11. Entonces, reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Esta frase nos muestra la triste condición en la que se encontraba el templo cuando Nehemías llegó. Esa imagen debió haber sido un golpe muy fuerte para Nehemías. No hacía mucho que el mismo pueblo, con una gran determinación, en el capítulo 10, versículo 39, dijo: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Dónde había quedado esa promesa? Versículo número 12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite y a los almacenes. No que no, diríamos en México. Ahora sí, el pueblo hizo caso a la llamada de atención de parte de Nehemías y volvió a ayudar a los levitas. Pero es difícil no hacer una pausa aquí. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué hasta que se les llamó la atención lo hicieron? Ellos sabían lo que tenían que hacer. ¿Buscaban agradar a Nehemías o buscaban agradar a Dios? Algo no está bien con este pueblo. ¿Sabes? Es verdaderamente penoso que un creyente necesite a un líder espiritual todo el tiempo a un lado. Eso muestra que en realidad es un seguidor de un hombre, o no cree que Dios es omnipresente y está ahí viendo si está cumpliendo sus responsabilidades o no. Pues este pueblo, hasta que Nehemías les llamó la atención, empezaron a hacer lo que debían de llevar a cabo. ¿Qué hacer cuando existe este tipo de frustración santa como la que está viviendo Nehemías? Mira lo que hizo este siervo de Dios, versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Como de costumbre, Nehemías hizo lo correcto. Nehemías derramó su corazón delante de Dios. La labor no sería fácil y a la vez sería desilusionante. Por eso necesitaba la ayuda de Dios. Él fue en oración y, como ves tú aquí, él no pide nada para él. Lo que pide es que su labor no sea en vano. En otras palabras, que el templo siga funcionando adecuadamente. Ese es el deseo de este siervo de Dios. Para un creyente verdadero, la casa de Dios es de suma importancia. Es una parte esencial de su vida. Es un lugar especial que merece devoción y todo el respeto. Es un lugar de gozo y privilegio en el cual podemos estar, porque ahí aprendemos de Dios, alabamos a Dios, tenemos comunión con los hermanos. Un verdadero creyente
habla como dice el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté de mi vida. Pero cuando ese lugar especial es profanado, es tratado con irreverencia, provoca una gran tristeza, tal como sucedió en Nehemías. ¿Sabes qué más le causó un gran dolor a Nehemías? Que el pueblo no cumplió sus promesas. Mira lo que nos dice el resto del pasaje. Desafortunadamente, esta no sería la única promesa de Dios. Mira el versículo número 15. Vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. El pueblo había decidido cambiar sus prioridades y era más que obvio que Dios no estaba en primer lugar de esas prioridades. Hacía poco que ellos habían prometido respetar el día de reposo. Esta era una orden estricta de parte de Dios que le había dado al pueblo de Israel. El Sabbat fue dado a los judíos como pacto perpetuo, dice Éxodo 31:13. Les había sido dada para que no olvidaran que Dios los había sacado de Egipto. Dice Deuteronomio 5:15 lo siguiente. Dios le habla a Israel y le dice: acuérdate que fuiste siervo en la casa de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y con brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Si el sacerdote estaba corrompido, no es de extrañarse que el pueblo también lo estuviera. ¿Qué hizo Nehemías? Mira el versículo número 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día de reposo. Mira lo que sucede aquí. Nehemías les llama la atención fuertemente a los líderes y sin importar el rango de ellos, va directamente al grano. No merecían ningún respeto porque ellos no habían respetado a Dios. Lo primero que hace Nehemías es mostrarles cuál era su pecado. Habían profanado el día de reposo. Profanar es tratar sin respeto debido una cosa que se considera sagrada. Eso es lo que ellos habían hecho. Ahora mira el versículo 18. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Lo siguiente que hace Nehemías es recordarles que con Dios no se juega, y ellos habían sido testigos de eso. Sus padres experimentaron la ira de Dios por haber profanado el día de reposo, y ellos mismos como hijos fueron afectados y ellos tuvieron que ir al exilio. Esa ciudad había estado en ruinas a causa de su desobediencia, pero por lo visto ya se les había olvidado. Versículo número 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse en las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Versículo 20. Y quedando afuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Nehemías no se tocó el corazón para dejar los comerciantes allá afuera. Ellos debían de comprender que para Israel lo más importante era obedecer a Dios principalmente, y el comercio pasaba a segundo lugar.
A Nehemías no le importaba la economía del pueblo en ese momento. Lo importante era su relación con Dios. Hermano, no comprometas tu relación con Dios con nada ni nadie. Ese beneficio a corto plazo te va a costar mucho más tarde, como le sucedió a este pueblo. ¿Qué hizo Nehemías? Mira el versículo 22. Y dije a los levitas que se purificaran y que viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Ante tanta inmundicia en sus vidas, era necesario una limpieza espiritual para ponerse a cuentas con Dios. Versículo 22. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. El pesar fue muy grande para Nehemías, tanto que nuevamente tiene que ir a Dios para obtener fortaleza de Él. Y en su oración, Él mismo pide perdón, identificándose con todos estos transgresores. ¿Sabes? Para un verdadero creyente, que se le cumpla a Dios lo que se le promete es muy importante. Una promesa hecha a Dios es algo serio y el no cumplirla acarrea graves consecuencias. Por esa razón, cuando se sabe que alguien no ha cumplido su promesa a Dios, eso acarrea una gran indignación, una gran tristeza, tal como lo vemos en Nehemías. ¿Sabes qué más le causó un gran dolor a este siervo de Dios? Que el pueblo no se mantuvo puro. Desafortunadamente, el pecado del pueblo había ido mucho más allá y Nehemías lo vio con sus propios ojos. Mira lo que dice el versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Te das cuenta por qué los primeros 3 versículos están en este capítulo? Por el mismo periodo de tiempo, el mismo Nehemías vio que el pueblo tomó esposas paganas, lo cual era un pecado muy grave. No hacía mucho, el mismo pueblo había prometido mantenerse puro de la influencia pagana, pero no cumplieron. Mira el versículo 24. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua Asdod, porque no sabían hablar la lengua de cada pueblo. ¿Puedes ver el problema? Era tal la influencia de los pueblos extranjeros que sus hijos perdieron su lenguaje, el lenguaje judío. Si no hablaban judaico, no iban a poder entender las sagradas escrituras y obedecer a Dios. Las madres no solo influenciarían en su lenguaje, también iban a influenciar en sus costumbres, en sus tradiciones y en su espiritualidad, en su religión. Es increíble que hubieran cometido este pecado, porque ya varias veces lo habían cometido y habían pasado por un gran dolor. ¿Qué tanto tiene que sufrir una persona para darse cuenta que desobedecer a Dios acarrea graves consecuencias? Versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Nehemías les recuerda el caso del hombre más sabio que había existido, el gran rey Salomón. Ni con toda su sabiduría pudo sostenerse ante la mala influencia de estas mujeres paganas. Ellos tampoco iban a escapar de esas mujeres y tampoco iban a escapar del castigo de Dios. Pero sabes,
la cosa era más grave. Versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita. El mismo sumo sacerdote había permitido este tipo de matrimonio en su hogar. ¿Qué se podía esperar del pueblo? Sanbalat, el que se menciona aquí, era otro personaje tal como Tobías, que se opuso a la reconstrucción de los muros. En diversas ocasiones le causó mucho mal al pueblo de Israel. A causa de ese mal de Sanbalat y Tobías, Nehemías tuvo que orar a Dios por protección. La pureza espiritual de los sacerdotes era muy, muy importante para que Dios aceptara los sacrificios. Era tan importante que se seguía la línea sacerdotal y la de los levitas con mucho cuidado. De hecho, en Nehemías capítulo 2 y capítulo 12 se nombra la línea sacerdotal y de los levitas. ¿Cómo termina este libro? Tristemente, con una oración de Nehemías. Mira lo que dice el versículo 31. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías había hecho todo lo posible para que este pueblo fuera bendecido, pero el pueblo no lo apreció. Este capítulo mostraba la depravación del hombre que necesitaba la gracia de Dios. Afortunadamente, 400 años después vendría esa gracia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí termina la historia del pueblo de Israel en una forma por demás inesperada. A partir de este momento, pasarían 400 años de silencio de parte de Dios. No habría revelación, no habría profecía, nada de parte de Dios. Hasta que después de esos 400 años regresara Juan el Bautista preparando el camino de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Este pasaje nos obliga a hacernos algunas preguntas y con esto termino. La pregunta más obvia es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué los llevó a descuidar la casa de Dios, romper sus promesas y unirse al mundo? ¿Qué pasó? Pienso que Isaías nos da la respuesta en su profecía, palabras que el mismo Señor Jesucristo repitió más tarde. Por favor, ve conmigo a Isaías capítulo 29, versículo 13, y me gustaría que vieras esto. Isaías 29, 13. Dice el profeta Isaías lo siguiente, versículo número 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo, con sus labios me honra. ¿Puedes verlo? Esto es una expresión de adoración externa. Pero su corazón, dice el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Su expresión interna no iba de acuerdo con su expresión externa, tal como lo aprendimos en Efesios 4:1. No andaban como era digno de la vocación de su llamado, como lo predicó el pastor Chance. Mira lo que dice el resto del versículo. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El temor a Dios era solo información, pero no había una convicción en su vida. Tenían la información en la mente, pero no la habían bajado al corazón. Y esta es la triste realidad, hermanos. Dios tuvo sus reuniones, tuvo su sacrificio, tuvo su duro trabajo, sus ofrendas, Dios tuvo sus celebraciones. Pero la realidad es que Dios nunca tuvo su corazón. El único corazón que tuvo fue el de Nehemías.
No fue coincidencia que Nehemías tuviera que regresar a palacio y les quitara la vista de encima, porque con el tiempo se dejaría ver lo que realmente estaría en su corazón, saldría eso interno hacia lo externo. Era tiempo de dejarlos ver cómo funcionaban sin este líder espiritual. Al probar Dios su corazón, salió lo que realmente había ahí. Ídolos, ídolos y más ídolos. Dice Jeremías 17, 8 y 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta está en el versículo 10 y lo dice el Señor Jesucristo. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Había personas y cosas más importantes que Dios para este pueblo y se les olvidó todo lo que Dios les había perdonado y que les había dado vida. Es doloroso admitirlo, pero vemos que hicieron más las cosas por un impulso, por una emoción, pero no por una convicción. Por esa razón, en la primera oportunidad que les quitaron la vista, se olvidaron de ese voto que ellos habían hecho. Dios no tuvo el corazón de este pueblo. Por eso fue simplemente una luz fugaz. ¿Sabes? Desde que llegué a los Estados Unidos, he experimentado dos situaciones muy interesantes. Ha abarrotado las iglesias. La primera fue en el 2001, después del ataque a las torres. La segunda fue después de la pandemia del 2021. Y yo me pregunto, ¿dónde está toda esa gente? ¿Por qué las iglesias no siguen llenas? ¿Por qué el mundo no mejora? La respuesta, queridos hermanos, es exactamente la misma. Dios no tenía el corazón de estas personas. Ellos rechazan la gracia de Dios constantemente, pero un día esa mano de gracia será quitada y lo que vendrá será el juicio de Dios. Muchas veces nos emocionamos con algunos cambios en nuestra vida o nos emocionamos con otras personas que agarran velocidad en el andar cristiano, pero no debemos de cantar victoria tan rápido. Hay que acordarnos que la vida cristiana es un maratón, no es una carrera de velocidad a corta distancia. Querida familia de Believers Fellowship, oremos para que todo esto hermoso que está sucediendo en nuestra iglesia, y en realidad hay cosas muy hermosas que están pasando, no sea solo externo, sino que sea realmente interno, del corazón, que cada uno de nosotros seamos, como estamos aprendiendo en el libro de Efesios, dignos de la vocación con que fuimos llamados. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y Dios, gracias por esta porción de su palabra, porque realmente es como un espejo. ¿A quién vamos a engañar, Señor y Dios? Usted conoce lo más profundo de nuestro corazón. Pedimos que por favor nos ayude, Señor, a ser dignos del llamado que usted nos ha dado y realmente analizarnos si somos creyentes verdaderos o no. Realmente ver, nos hemos arrepentido de nuestro pecado y puesto nuestra fe en Cristo Jesús para no ser engañados el día de mañana. Pido por cada uno de mis hermanos, nuestros visitantes, usted, Señor, hable fuertemente a cada corazón. Oramos, bendito Dios, en el nombre. En el puente los hombres me van a seguir a mí y las mujeres a Sarai. Quiero